Continúo, sí. Ok, entonces, básicamente para retomar lo que dijo el Tribunal Agrario, fue verdad que entonces tenía que utilizarse el artículo 3 de la ley indígena, que da el carácter, ¿verdad? Bueno, da el carácter de demanialidad al territorio indígena, convirtiéndolo en un régimen de propiedad de uso exclusivo para indígenas. ¿Esto qué significa? Que no puede ser objeto de posesión ni ocupación por aquellos que no son personas indígenas. Por lo que él básicamente dice el tribunal que el actor no demuestra si era una persona indígena y por tanto no tiene derecho alguno por motivo de los actos posesorios realizados en el fondo de Marras. Entonces, sin entrar a ocupar, también dice que sin entrar a analizar si el ocupante era indígena o no, es que no existe un derecho básicamente a reclamar indemnizaciones derivadas de tal ocupación. Máxime, el proceso de desalojo administrativo que ya había existido y se había establecido fue ajustado a derecho y un eventual traspaso de posesión de este, ¿verdad? Por ejemplo, porque el proceso de desalojo que se había dado era respecto, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Ok, el proceso de desalojo que se había dado era respecto al papá del señor Gerardo que interpuso este proceso, ¿verdad? Pero entonces el papá lo que hizo fue transferírselo a Gerardo. Entonces por eso se le dice que no, que él tiene que pagar las mejoras, ¿verdad? Entonces el Tribunal Agrario es básicamente contundente y claro en determinar que no es objeto del proceso, en este caso, la condición indígena del señor, primero porque no la pudo demostrar, ¿verdad? Respecto a su condición, ¿verdad? Y por esto no se le pueden dar las mejoras, no se le pueden indemnizar. Y al no acreditar, ¿verdad? El objeto pasa a ser la posibilidad de indemnización por mejoras, lo cual a su vez no es procedente por los argumentos que ya se dijeron, ¿verdad? También rescata el voto 772 en cuanto a la negociación de tierras indígenas, pues se resalta que los indígenas solo pueden negociar sus tierras con otras personas indígenas, protegiéndose de esta manera de las invasiones que ejecuten terceros no indígenas sobre sus tierras, siendo así obligación de las autoridades, perdón, profe, correspondientes solicitar su desalojo, ¿verdad? Luego vamos a tener la segunda resolución, que es la 848 del 2013. Esta también es del Tribunal Agrario sobre un proceso ordinario establecido ante el juzgado. Se da una apelación que viene al juzgado agrario de personas indígenas entre sí, ¿verdad? Entonces es establecido por una señora que se llama Marcela y un señor que se llama Martín, que son pertenecientes ciudadanos indígenas, consagrados como tal, contra Edilza de García, Tomás Rodríguez y Fabián Rodríguez, también ciudadanos indígenas. La parte actora indígena, ¿verdad? Aquí sí es importante que tengan en cuenta que todos son personas indígenas. Entonces, la parte actora pide que se les ordene a los demandados a abstenerse de perturbar la posesión de un sector de 4 hectáreas que le posee, bueno, de los que ellos son propietarios, y que se declare que la parte actora sobre el terreno de 4 hectáreas mantiene este derecho de posesión, es decir, lo que se está buscando es un derecho de posesión. La parte demandada va a contestar negativamente, interponiendo sus excepciones, ¿verdad? Y la primera instancia declara con lugar la demanda sobre el derecho de posesión. Este es un derecho de posesión permanente. Y ante esto se interpone un recurso de apelación por la parte demandada, quien dice que primero existió una interpretación errónea del derecho de posesión, eh, lo cual tiene como origen una contradicción lógica sobre la posición colectiva y la posición individual, que fue algo de lo que nos habló Miguel antes. Manifiesta entonces que los actores inician la posesión sobre el terreno litis en distintos momentos y que el juzgado, que el Tribunal Agrario ya se ha pronunciado sobre lo que se denomina copropiedad agraria familiar, misma que se puede aplicar o que ellos quieren aplicar analógicamente a la copropiedad mediante asociación indígena.
También alegan una falta de fundamentación probatoria descriptiva por omisión de prueba y oposición a la fijación de costas, porque se les condenan costas. Pero tenemos que recordar que todos aquí son personas indígenas. Dice que ambos, ¿verdad? Lo que alega la parte demandada en este recurso de apelación, para que no se les condene a costas, es que como son ciudadanos indígenas que viven en pobreza y en condiciones sociales distintas, son agricultores, no pueden aceptar la condenatoria en este rubro. En este caso, el Tribunal Agrario indica que al encontrarse en un caso sobre el cual actúan como ambas partes personas de la comunidad indígena, es imprescindible tomar en consideración el carácter comunitario de la propiedad. Y esto hace que los conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria sea competencia en realidad de la misma comunidad, que es lo que nos decía antes Miguel. Como son personas, todos pertenecientes a la comunidad indígena, se deben aplicar primero las normativas de la comunidad indígena, es decir, la costumbre indígena. Y en este caso, como gozan de una propiedad agraria colectiva porque pertenece a todos, no solo a los actores, como dijo el juzgado en primera instancia, sobre el derecho positivo que es incompatible con esta tradición, son inaplicables estas normas sobre los derechos individuales consagradas en el ordenamiento jurídico positivo para la tutela de la propiedad y la posesión individual. ¿Por qué? Porque entre las comunidades indígenas debe prevalecer el interés colectivo y si el núcleo, si el núcleo esencial de la propiedad colectiva indígena es esta titularidad grupal que ellos tienen o comunitaria sobre la tierra, esto es un derecho a poseer, ocupar y utilizar la tierra a todas las personas que pertenezcan a este grupo indígena. Digamos, no se puede, como en este caso, lo que hizo el juzgado de primera instancia, dar solo a dos personas específicas. Por otra parte, también hace fundamental análisis de la calidad de persona indígena con base en la Convención 169 que antes nos mencionó la compañera Susi, porque si bien determina que el régimen de derecho indígena resulta aplicable no solo a los territorios declarados como oficialmente indígenas, sino también las tierras que aunque estén fuera del territorio, ellos tienen acceso para actividades tradicionales y de subsistencia, como lo es en este caso, ¿verdad? Es necesario que se analice la condición de la persona indígena para ver si es posible aplicar el derecho. Entonces, hay una necesidad, el tribunal hace una solicitud un poco curiosa, yo no sabía que existía ni que se podía, que es respecto a un peritaje cultural gestionado y pagado por el Poder Judicial, no por las partes, mediante el cual una persona experta vaya a informar sobre la condición de personas indígenas. Esto sobre la comunidad Nave Buglé, ¿verdad? Entonces, aquí lo que busca este peritaje es que se defina si sí son personas indígenas, que si pertenecen o no a la comunidad Nove Buglé, cuál es el régimen de propiedad y posesión que existe en dicho territorio conforme a las costumbres de ese grupo indígena específico y si existen tribunales internos dentro de la comunidad que definan la asignación de posesión de diferentes sectores del territorio del NITIS. Y de la mano las sanciones que pueden existir dentro de la misma comunidad respecto, una vez teniendo este peritaje cultural, entonces ya se puede volver a acudir a la vía ordinaria si es necesario. Pero en realidad lo que se busca es que se resuelva conforme a la propia legislación o costumbre indígena, ¿verdad? Entonces, por esto declara con lugar el recurso, solicita este peritaje y que se resuelva según el derecho indígena interno. Ahora, el que nos hacía los peritajes culturales se nos murió de COVID. Entonces el bagaje en cuanto a todo lo que él ya tenía, digamos, definido, sí estamos un poquito cortos en ese sentido, porque solo lo teníamos a él. Él tenía formación de muchas áreas, creo que era geólogo, o sea, tenía como mucho conocimiento y entonces nos estaba ayudando con estos peritajes culturales y le dio COVID el año pasado o antepasado y se murió. Entonces, bueno, y yo creo que ya habrán conseguido a quién, pero la persona experta en ese tema, sí nos está haciendo falta en este momento. Sí. Bueno,
la resolución que sigue es la 1131 del 2018 del Tribunal Agrario. Esto es un proceso interdictal, un interdicto que se establece en un juzgado respecto, bueno, por parte de un señor que se llama Enrique contra Natalia, y participa como parte interesada la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Recurre, que es importante recordar lo que dijo la compañera Susi, que estos son los representantes legales de esas comunidades indígenas, ¿verdad? Lo que busca la parte en esta es que se declare que el actor es el único poseedor legítimo de los territorios que se mencionaron y se ordena mantener en posesión o restitución la posesión de la finca, ordenando el desalojo de la parte demandada y demás personas ocupantes que son personas indígenas, ¿verdad? Y que se le condene al pago de daños y perjuicios y de cosas. Entonces, el juzgado agrario resuelve declarar sin lugar en todos sus extremos la demanda interdictal de amparo de posesión sin especial condenatoria en cosas. Aquí viene y se pone un recurso de apelación indicando que hay un error de derecho por parte del juzgado al no diferenciar entre posesión de hecho y posesión de derecho, a la que llama usucapión. Aduce que en la posesión agraria se protege el poder de hecho, los actos posesorios agrarios, y sostiene, ¿verdad?, que el actor es el poseedor de hecho del inmueble que pretende proteger, independientemente de la calidad en que posea, ¿verdad? Lo que pretende es defender su posesión actual y momentánea con independencia de si es de buena fe o de mala fe. El Tribunal Agrario le va a dar en este recurso de apelación la razón a la parte actora, ¿verdad? A pesar de que la propiedad se encuentre dentro de un territorio indígena. Esto es un poco preocupante, ¿verdad? Un poco llamativo para nosotros en observación de la fecha de la resolución, que es en el 2018, porque no es una persona indígena la que es actora de este proceso y tiene un terreno dentro de la comunidad boruca y recurre, y el juzgado le permite, bueno, el tribunal en este caso le permite quedarse ahí por ser un proceso interdictal. Lo que está diciendo es que el tribunal lo que dice es que el juzgado solo analiza la condición indígena, ¿verdad? Refiriéndose a esta como un derecho de propiedad o posesión colectiva, y en este momento es que incurre en un error al solo amparar la posesión agraria como un mero hecho posesorio, ¿verdad? Entonces aclara que la acción interdictal fue creada, como les mencionaba antes, para evitar la justicia por propia mano, es decir, mano militar y con violencia, porque si todas las personas actuaran de esa manera, se produciría un caos, esto es lo que dice. Entonces se menciona que los interdictos van a ser útiles para brindar esta seguridad jurídica y para mantener la paz social. Su protección va a ser provisional mientras se discute en un ordinario la posesión definitiva. Es decir, esto es un derecho completamente temporal. Es lo que aduce el tribunal. Entonces, la legitimación activa se basa, independientemente de si son personas indígenas o no, en la mera posesión del hecho actual y momentánea, únicamente. No depende si es un particular con una condición subjetiva de tutela, si la posesión es de buena fe o de mala fe, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la protección momentánea, mantener la paz actual, la paz social de manera actual. También puede decir que si bien no se discuten en la vía incidental derechos definitivos de posesión o propiedad, sí se puede discutir lo que él mencionaba como posesión de hecho, es decir, la posesión con independencia de si se trata o no de territorios indígenas. Derivado del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En este caso, la sentencia en nada afectaría este derecho de propiedad que tienen las personas indígenas, ni la posición indígena, porque solo se está manteniendo un derecho momentáneo. Esto es lo que alega básicamente el tribunal en este momento, y le da entonces la razón y le otorga las pretensiones a la parte actora. Y por última resolución, Tal estaría... vez, don Nazaret, ¿Sí? déjame un segundo, poneme la pizarra como la vez pasada, porfa, deja de compartir y me pones un toque la pizarra. Ajá. Profe, usted tiene la pizarra porque usted es la anfitriona.
¿Y la pizarra dónde era que yo la encontraba? Abajo, En aplicaciones, ¿verdad? No, no es en aplicaciones. ¿Dónde la encuentro, chiquillos? profe, es Ya, que de más ya la puse, creo. ¿O no? Sí, profe, fui yo. Sí, pero todavía no se ve, ¿verdad? ¿Ustedes no la ven? puede escribir. Yo digo que tendrá el uso compartido de pantalla. Voy a continuar así. ¿Ya ahí los compañeros escribieron? Sí, ahí se ve, profe, ahora sí. Lo que pasa es que yo no sé por qué yo no puedo escribir. Profe, ¿usted está desde el teléfono o desde la compu? Ahí está escribiendo Valeria Son. Para ver. Ah, ya ahora sí, ya ahora sí. Ok, bueno, yo espero que les salga nueva. Vean, aquí tenemos un territorio indígena, que esto está por decreto, ¿verdad? Nosotros no tenemos, como les he venido diciendo, no tenemos esto con un folio real, ¿verdad? No hay territorio indígena, Chorotega, folio real número tal, no lo tenemos por decreto. Cuando estos decretos salen dentro de esos territorios indígenas, tenemos áreas que tienen los particulares inscritas a su nombre. Gente no indígena. Ok. Entonces aquí tenemos un gran problema. Porque el área que está comprendida dentro del territorio indígena no se puede vender, no se puede negociar, es nulo. Nulo. Cualquier acto que se haga entre un no indígena sobre estos terrenos. Pero, ¿qué pasa con estos folios reales que tenemos aquí? Fincas inscritas. Entonces, el Tribunal Agrario se ha debatido entre la vida y la muerte, les digo francamente, cuando los indígenas tratando de recuperar estas áreas, ¿qué es lo que hacen? Ellos casi siempre eso está dedicado a la ganadería, por ejemplo. Entonces, los indígenas queman los pastos, sacan las vacas, desbaratan los corrales, y entonces un no indígena presenta el proceso interdictal, que como se dice, es única y exclusivamente para ver la posición actual y momentánea. Entonces, aquí tenemos un gran problema porque ¿será esta la vía correcta para discutir si esta posición es de buena o mala fe, o será necesario ir a la vía interdictal para discutir eso? Esa es la primera pregunta que yo hago. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo en que se permita la vía interdictal en territorio indígena, aún cuando el blanco tenga inscrito su terreno. ¿Por qué? Porque la única forma que puede solucionar el conflicto dentro de estas áreas es que el blanco, y digo blanco porque se entiende como no indígena, ¿verdad? Vaya a la vía ordinaria. ¿Qué tiene que hacer el blanco en la vía ordinaria? Tiene que demandar al Estado, al INDER, para que el Estado le indemnice esto que ya lo tiene inscrito. El área y cualquier otro perjuicio que le haya ocasionado que la declaratoria de esta reserva como indígena. Es lo único a lo que tiene derecho el blanco. ¿Por qué? Porque eso ya es declarado territorio indígena. Dentro del proceso ordinario, pida una medida cautelar de que hasta que no se le indemnice, lo dejen ahí metido. Pero el problema que estamos teniendo en este momento es que olvidémonos del proceso ordinario. Viene el blanco, presenta el interdicto, sacan a los indígenas de su territorio, porque ellos entienden que eso es su territorio, y se dan las agresiones. Y se dan las tomas de posesión mano militar, y como decimos nosotros. Entonces, ¿verdad? No estoy de acuerdo en esta acción para defender el derecho de propiedad cuando se utiliza de esta manera. Perfectamente puede ser un indígena contra otro indígena. Perfectamente yo acepto eso.
pero no aceptó el interdicto de un blanco contra un indígena. Me parece que esa no es la vía. Nosotros podemos hablar misa, decir lo que a ustedes les dé la gana, el sistema judicial, lo que nos dé la gana, pero ese proceso interdictal no resuelve el conflicto para nada, sino que lo que hace es aumentar la tensión que existe actualmente sobre esos territorios. Y además de eso, estos procesos interdictales duran añales. Entonces, el indígena se ve frente a un proceso, dura un montón de tiempo, le resuelven que van a meter al blanco dentro de ese territorio y que perdió. Y entonces él dice, ¿y dónde está mi terreno? ¿Y dónde está mi derecho? ¿Y dónde está la protección de lo mío? ¿Verdad? Como les digo, aquí lo que hubiese sido importante es que cuando se declaró esta área como territorio indígena, se indemnizara de una vez y se anularan los asientos registrales de terrenos que estaban ahí inscritos, pero eso no se hizo. Entonces, a la fecha conviven en la misma área, áreas inscritas y áreas no inscritas a nombre de blancos. Entonces, ese es el problema que tenemos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Estamos? ¿Gente? Entonces, ok, en este momento el gobierno de Costa Rica está frente a una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la no protección de los territorios y de los indígenas, ¿verdad? Justamente porque seguimos batiendo barro en no dar la solución que corresponda. Yo no sé por qué al final, desgraciadamente, los abogados que tienen los indígenas no le plantean el proceso correcto. El proceso correcto es que esto se tiene que indemnizar al blanco para sacarlo de ahí. El otro problema que tenemos es quién es indígena. Y el otro problema que tenemos son las asociaciones de desarrollo. Cada uno de los territorios indígenas tiene una asociación de desarrollo. Pero a veces las asociaciones de desarrollo responden a intereses de los blancos, no de los indígenas. Entonces, la problemática de ellos es muy compleja, muy jodida, y al final de cuentas, muchos de los recursos naturales están en esos territorios, entonces cada vez la presión va a ser mayor, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, eso es lo que quería intervenir en un toquecito. Ya, Nazaret, sigue usted. Bueno, de eso más o menos seguía como esta última resolución, no sé si la pueden ver, sí, que es la 2878 de la sala primera. Eso abarca básicamente los temas que la profe explicó, que son el poseedor propietario de buena fe, ¿verdad?, en terrenos aparentemente pertenecientes a la comunidad indígena. Básicamente de una persona que demanda al INDER, ¿verdad?, y al CONAI, que se apersona como un tercero interesado, también la Asociación de Desarrollo de la Reserva Indígena de Quitirricí de Mora. En este caso la presenta porque es expropiado el terreno, ¿verdad? Sin embargo, la sala menciona que, bueno, todos ellos contestan como de manera negativa, etcétera, pero para no hacerlo más largo, la sala menciona que un análisis de la ley de reserva indígena de Quitirricí específicamente se remite como a la creación de esta reserva de 1976, delimitada también en un decreto ejecutivo en el 79, ¿verdad? Y que se reafirma su existencia en el 82 y menciona que los territorios indígenas son inalienables e intransferibles. Los no indígenas no pueden adquirir por título las tierras que se encuentran dentro de los territorios indígenas. Este sujeto lo que indica es que desde anterior, ¿verdad?, a la existencia de la ley, ya él tenía, bueno, no, ya existía el territorio inscrito, ¿verdad?, ese cuadrito que la profe hizo dentro del territorio indígena, y que eso se le fue transfiriendo y él lo adquirió hace poco. Bueno, hace como unos 15 años, por decirlo de alguna manera. Las personas no indígenas o poseedores de buena fe, indica la sala, van a tener que ser reubicados o indemnizados. Esto es un contencioso administrativo.
siempre que la posesión o propiedad se haya hecho de buena fe, es decir, que tenga una condición de previo a la entrada en vigor de la ley indígena o de los decretos ejecutivos que hayan demarcado un territorio indígena, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la única posibilidad que tiene una persona, en este caso un blanco, dentro de un territorio indígena para poder ser indemnizado, según la ley, según lo que ya ha indicado la sala, que básicamente sea un poseedor de buena fe, es decir, que exista desde antes de que existe la ley o el decreto de creación de la reserva? ¿Esto por qué? Porque hay un choque de derechos reales. Sin embargo, se tiene que proteger a la comunidad indígena como tal. Es así como la sala viene a rescatar un elemento fundamental que es la temporalidad de anterioridad al establecimiento del territorio por ley o decreto, que va a ser consustancial a la posesión o establecimiento o titularidad, ¿verdad? Que da el derecho a esta indemnización o reubicación a la persona no indígena. ¿Por qué? Porque un sujeto no indígena que haya comenzado con el ejercicio de estos actos después de la inclusión del terreno en una reserva, mal dicha reserva, no puede estimarse de buena fe. De manera que si no se cumple con esta temporalidad, la persona invasora debe ser desalojada sin indemnización alguna. Esto es un elemento clave en el análisis de este caso concreto, porque si la finca fue inscrita en este caso en el 48, es decir, previo a la existencia de la reserva, bueno, de la comunidad como tal, el demandante la adquirió hasta el 2013, siendo entonces que ya existía, si bien con 37 años, ya existía inscrita la finca, pero él la adquiere en el 2013 y ya existía antes de que la adquiriera, con 37 años de anterioridad, la ley indígena, y él no puede, bueno, y el establecimiento de este territorio, y él no puede alegar que no conoce la ley, como se dice, ¿verdad? Comúnmente, y entonces se le va a tener como un poseedor de mala fe y se le rechaza a él su recurso de casación y no se le indemniza de ninguna manera. Bueno, para finalizar, nosotros como conclusiones de este trabajo, la primera, podemos decir que, bueno, que si bien la legislación que regula el tema de la propiedad indígena, en especial lo que sería la ley indígena 6172, abarca casi en su totalidad los supuestos existentes respecto a lo que sería la protección de estas comunidades, la misma falla en los aspectos sociales en garantizar esos derechos. También, bueno, como se había señalado anteriormente, lo que señalaba el Tribunal Agrario, que se utiliza la figura del interdicto solamente en casos en donde el derecho sea temporal, es decir, no se puede utilizar para determinaciones de la propiedad, y aún así resultan ser procesos muy largos. Como tercera, también tenemos la que sería lo de la tendencia a no otorgar indemnización por la consideración del poseedor como poseedor de mala fe. Y además la recomendación de que el asunto se reivindique a un ordinario contra el Estado para resarcir daños y perjuicios. Y como último, sería que, bueno, cuando el conflicto sea entre personas indígenas, debe primar lo que sería la tradición comunitaria. Como lo mencionamos desde el principio de la exposición, que cuando ellos tienen conflictos, ellos tratan de arreglar esos conflictos con su propia legislación, por así decirlo. Entonces, no tratar de combinar las comunidades indígenas con la demás gente. Y eso sería por nuestra parte. Y nada más para hacer como una aclaración respecto a la recomendación, es básicamente que se vaya contra el Estado, no contra la comunidad indígena como tal, ¿verdad? Por varios de los aspectos que ya mencionamos. Entonces, para que sea el Estado quien le indemnice a la persona estos daños y perjuicios, como lo vimos en la resolución pasada, y que se modifique en realidad esta situación de esta tendencia de que no haya una indemnización, ¿verdad? Porque van a continuar los problemas de violencia. Pero sí, esto sería como de nuestra parte. No sé si tienen dudas o preguntas, y si no, podríamos hacer el juego. Por mi parte, Está todo muy muy claro. ¿sí? Otra vez me está diciendo lo de los 10 minutos. No sé qué fue lo que pasó con él.
con el que tenía yo de la U, pero bueno, por lo pronto si volvemos a salir me vuelvo a meter. Pero no sé si nos da tiempo para hacer el concurso, si no mejor hago uno nuevo. Mejor uno nuevo, ¿verdad? Sí, mejor, profe, creo, como para no Para no hacerlo dejarlo. muy a la carrera. Ujú. Igual yo ocupaba unos minutitos para encender mi compu y para poder jugar, entonces mejor hacemos uno nuevo. Ok, vean, voy a explicarles algo. Les voy a pasar por el WhatsApp una localización de derechos. Es el primer ejercicio que vamos a hacer luego de lo que las compañeras nos tienen preparado. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes háganse el grupo de 3 o de 4 lo más. Ustedes analicen esa localización de derechos, vean a ver si le falta algo, si comprenden el trámite. Y lo que vamos a hacer posterior a ello es que ustedes me digan si creen que les hace falta algo de información a esa localización y además pensemos que vamos a tener que recibir prueba testimonial en esa localización. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que ustedes harían en esa audiencia de recepción de prueba? Entonces, son dos cosas. Ustedes van a tener el trámite, ahí les estoy aportando la demanda, revisan ustedes en los grupos que quieran formar de 3 o 4 personas, y luego cuando regresamos, los grupos me van a decir, ok, bueno, nosotros nos parece que tenemos estas observaciones, les faltó tal cosa en el trámite, lo comprendemos, no lo comprendemos. Y luego de esa parte, digamos, formal, ok, vamos a la recepción de la prueba, vamos a recibir 2 testigos. ¿Qué pregunta le hacemos a ese testigo para que el trámite se nos sea declarado con lugar? ¿Estamos? Quería explicarlo para aprovechar este ratito que todavía teníamos de esta reunión. Entonces, cada uno aprende lo que necesita aprender para lo del concurso de las compañeras y después de eso sepan que se van a hacer en grupos de 3 o 4. El que no quiera trabajar con alguien lo hace individual, no pasa nada. Y luego regresaríamos para analizar. Entonces, doy un tiempito para que ustedes analicen el caso en sí. Y luego entraríamos, ahora sí, somos abogados y vamos a la audiencia de recepción de prueba. ¿Qué preguntamos para que nuestro proceso sea declarado con lugar? Que eso es lo que ustedes al final necesitan. Entonces voy a salirme de aquí y hago la siguiente reunión, ¿de acuerdo?